Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. Turno de noche. Trabajo como guardia de seguridad en un pequeño hospital privado al sur de la Ciudad de México. No es un sitio famoso, ni de esos que salen en las noticias, pero tiene buena reputación entre los vecinos. El edificio es antiguo, de los años 50, con pasillos largos y muros de concreto grueso que retumban con cada paso. La mayoría de mis turnos son de noche. Siempre me gustó la tranquilidad de la madrugada, hasta que me tocó ese turno. Era una noche de jueves. Entré a las 10 de la noche como siempre, con mi termo de café y un libro que no leería. El jefe de turno, un tipo gordo que siempre olía a tabaco frío, me dijo que esa noche estaría solo en el piso de consultorios. Algo de mantenimiento había hecho que los demás guardias se turnaran en otro piso, y yo debía quedarme ahí hasta las 6 de la mañana. Nada fuera de lo común. Recorrí los pasillos apagando luces innecesarias y asegurándome de que todo estuviera cerrado. El piso tenía consultorios vacíos, una sala de espera y un par de baños. Todo tranquilo. Me instalé en el escritorio de recepción y me puse los audífonos, dejando un solo oído libre, como siempre. Cerca de las 2:30 de la mañana, cuando el sueño ya empezaba a pesarme, escuché lo que pensé que eran pasos en el pasillo. No fue algo brusco ni ruidoso. Más bien era como si alguien arrastrara los pies, despacio, sin prisa. Me quité los audífonos. Esperé. Silencio. Me levanté con la linterna y caminé hacia el fondo. Revisé cada puerta. Todo estaba cerrado. Cuando me di la vuelta para regresar a la recepción, vi que una de las luces fluorescentes del techo parpadeaba. No me pareció raro. En este hospital casi todo lo viejo tiembla antes de apagarse. Pero al volver al escritorio, lo que encontré me heló la sangre. Mi termo de café estaba en el piso, roto, como si lo hubieran arrojado con fuerza. Yo soy muy cuidadoso. Siempre coloco el termo en el mismo sitio, lejos del borde. No podía haberse caído solo. Sentí una punzada en el estómago. Fui a la sala de cámaras de seguridad, un cuartito oscuro con 3 monitores. Rebobiné las imágenes. Vi el escritorio vacío, el termo inmóvil, y de repente, simplemente salió volando hacia un lado, como si alguien invisible lo hubiera empujado con furia. Nadie más apareció en el video. Me quedé congelado. Volví a mirar el pasillo desde la cámara, vacío, pero en el monitor del consultorio 4, donde no había nadie, vi algo que me costó trabajo entender. La silla frente al escritorio se movió, solo un poco, como si alguien se hubiera sentado. No soy un cobarde. He trabajado en sitios peores, bodegas infestadas, hospitales públicos donde los gritos de dolor eran constantes. Pero esa noche, algo me decía que no estaba solo. Regresé al pasillo. Caminé con más lentitud. Al llegar frente al consultorio 4, me detuve. La puerta estaba entornada. Yo la había cerrado. Estoy seguro. Me acerqué, la empujé suavemente. El consultorio estaba en penumbra. Todo parecía normal, salvo por una cosa. En la pared, escrita con algo que parecía carboncillo, había una frase. No me dejan salir. Retrocedí 2 pasos. Cerré la puerta. Me fui directo a la recepción y llamé a mi jefe. No contestó. Era casi las 3 de la mañana. Pensé en salir del edificio, pero no podía abandonar mi puesto. Así que hice lo único que me calmaba. Recorrí los pasillos cada 15 minutos. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en su sitio. A las 4:07 de la mañana, en uno de esos recorridos, pasé frente a los baños. Escuché el ruido de un lavabo abriéndose. Corrí y abrí la puerta. Nadie. Solo el grifo goteando. Mientras cerraba la llave, escuché algo que aún me cuesta escribir. Una voz suave, apenas un susurro, me habló desde el último cubículo. Ya viene. No esperé a ver quién. Salí corriendo y regresé al cuarto de monitores. Revisé las cámaras de nuevo. Ahora en el consultorio 4 la silla estaba más separada, y lo peor, la pantalla del monitor, que yo sabía apagado, mostraba una imagen borrosa, como interferencia, y en medio, una figura oscura, apenas visible, como si alguien estuviera parado ahí. No lo soporté más. Llamé al jefe otra vez.
Esta vez contestó, con voz adormilada. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien aquí?, le dije. Algo raro. No sé cómo explicarlo, pero necesito que vengas. Se rió. Me dijo que estaba imaginando cosas, que seguro era el sueño, que esperara. Colgó. A las 4:30 de la mañana, la luz del pasillo principal se apagó de golpe. No fue un parpadeo. Se fue como si alguien bajara el interruptor. Me asomé con la linterna. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, cerca del elevador, había una figura. Alta, delgada, sin rostro. No se movía. Solo estaba ahí. Como si esperara. Como si me mirara. Parpadeé. Ya no estaba. Volví a encerrarme en el cuarto de monitores. Ya no podía respirar bien. Algo me oprimía el pecho. A las 5:12 de la mañana, escuché un golpe fuerte. Salí. El cristal de la puerta del consultorio 4 estaba estrellado. Desde dentro, como si algo hubiera querido salir. Volví a leer la frase en la pared. Esta vez había otra debajo. Ya estoy fuera. Cuando dieron las 6, el relevo llegó. No dije nada. Solo tomé mis cosas y salí. Me tomé 3 días libres. Cuando volví, el consultorio 4 estaba cerrado con candado. Le pregunté a uno de los doctores qué había pasado ahí. Me miró con cara seria y me dijo: ahí murió una paciente hace como un año. Un caso raro. Ataque de pánico, dijeron. Pero estaba sola, cerrada por dentro. Lo raro es que antes de morir, dejó escrita una frase en la pared con su uña. Le pedí que me dijera qué frase era. Me miró fijo. Se metió las manos en los bolsillos. Y me dijo: no me dejan salir. Nunca he vuelto a hacer turnos en ese piso. Nadie más lo hace. Dicen que son remodelaciones. Pero los del aseo cuentan que a veces, por las noches, la computadora del consultorio 4 se enciende sola. Que se escucha a alguien llorar. Yo no vuelvo. No por miedo, sino porque sé que, alguna noche, si paso frente a esa puerta, alguien va a estar del otro lado, esperando que la abra. Historia número 2. La señora del 5º piso. Trabajo como enfermero en un hospital general de Guadalajara. Llevo ya más de 9 años en este oficio, y si algo he aprendido es que en la noche, cuando todo se calla, los hospitales hablan. Lo que dicen no siempre se puede explicar con lógica. Todo comenzó en 2023, en el 5º piso, donde está el área de cuidados paliativos. Ese piso es especial. Es donde se atiende a pacientes que ya no tienen esperanza de recuperación. Personas que esperan morir con algo de dignidad. Es un lugar tranquilo, sombrío, donde la muerte es una visitante frecuente. Esa noche, yo era el único enfermero asignado al turno nocturno en ese piso. Mi compañera se reportó enferma, y como ya había trabajado ahí antes, acepté cubrirla. Nunca me había pasado nada raro, hasta esa noche. El reloj marcaba las 2:11 de la mañana. Todo estaba en calma. La mayoría de los pacientes dormían o estaban sedados. Recorría el pasillo en silencio, revisando los signos vitales, anotando datos en las hojas clínicas. Fue entonces que vi a la señora, una mujer mayor, con bata blanca y cabello canoso recogido en un chongo apretado. Caminaba despacio por el pasillo, descalza. No era una de nuestras pacientes. Se veía lúcida. Se movía con seguridad, como si supiera exactamente a dónde iba. Me acerqué. Señora, ¿está bien? ¿De qué cuarto salió? Me miró, pero no dijo nada. Solo levantó una mano y señaló al final del pasillo, hacia la habitación 511. Luego siguió caminando y desapareció detrás de la esquina. Corrí tras ella, pero al dar vuelta no había nadie. Ni una puerta abierta. Nada. Revisé la 511. Paciente dormido, sin cambios. El pasillo vacío. Pensé que tal vez se había metido a otro cuarto, pero no era posible. No había sonidos, ni movimiento. Las cámaras no registraron a nadie. Volví a la estación de enfermería con una inquietud clavada en el pecho. Media hora después, mientras revisaba el suero de un paciente, sentí que alguien se paraba justo detrás de mí. Era una sensación clara, un cambio de temperatura, un leve aroma a lavanda antigua. Me giré rápido. Nadie. Pasaron unos minutos y una alarma sonó. Vino del cuarto 511. Entré. El paciente, don Gilberto, un hombre mayor con insuficiencia cardíaca terminal, estaba completamente despierto. Sus ojos abiertos,
la mirada fija en el rincón más oscuro del cuarto. «¿Está bien, don Gilberto?». No me respondió. Señaló con la mano temblorosa hacia el rincón. «Ahí está», susurró. «Vino por mí». La señora. Sentí como se me helaba la espalda. Me acerqué al rincón, alumbrando con la linterna. Nada, pero el viejo seguía señalando, con una expresión de terror tan profunda que me dieron ganas de salir corriendo. Le tomé la mano, intenté calmarlo. Puse algo de música suave en mi teléfono. Poco a poco se tranquilizó y cerró los ojos. Volví a la estación. No quise registrar nada de eso en el parte. ¿Qué iba a poner? ¿Paciente dice ver a señora que no existe? A las 3:47 de la mañana, una enfermera del 6º piso me llamó. Dijo que en la cámara del pasillo se veía a una mujer mayor, con bata, que subía sola por la escalera de emergencia. Yo había cerrado esa escalera con candado al iniciar el turno. Fui a revisar. El candado seguía puesto. No había forma de que nadie hubiera entrado o salido por ahí. El resto del turno fue tranquilo. Pero cuando el relevo llegó a las 7 de la mañana, me dijeron que el paciente de la 511 había muerto. Infarto fulminante. Lo encontraron con los ojos abiertos, mirando al mismo rincón. Ese día no dormí. Algo me molestaba. Decidí preguntarle a Alicia, una enfermera que lleva más de 30 años en ese hospital. Cuando le conté, su expresión cambió. Se quedó callada unos segundos y luego me dijo: «¿La viste, verdad?». «¿A quién?». «A la señora. Todos los que han trabajado en el 5º piso tarde o temprano la ven. Creen que es una paciente, pero no lo es. Nunca lo fue». Me dijo que hace muchos años, en los 80, una doctora geriatra trabajaba en ese piso. Era conocida por tratar muy mal a los pacientes terminales. Gritaba, insultaba, incluso se daba a los que no obedecían. Nadie la denunciaba porque era respetada por la dirección. Una noche, uno de los pacientes murió solo, atado a la cama. Dicen que ella no quiso asistirlo. Al día siguiente, encontraron a la doctora en el baño del 5º piso. Se había colgado. Desde entonces, algunos pacientes moribundos dicen ver a una señora de bata blanca que se sienta a los pies de su cama. Siempre en silencio. Solo observa. A veces les habla. Nunca con palabras amables. Alicia me advirtió algo. Si vuelves a verla, no le hables. No la sigas. Y nunca la dejes entrar a una habitación donde hay un paciente solo. La semana siguiente me asignaron otra vez al 5º piso. Me sentí nervioso, pero no podía rechazar el turno. A las 3:15 de la mañana, escuché pasos de nuevo. Los mismos, descalzos, suaves. Me asomé al pasillo. Ella estaba ahí. La señora, caminando, con las manos cruzadas frente a ella. Me escondí. Me quedé quieto. La vi entrar al cuarto 509. El paciente, don Ernesto, estaba solo. Me armé de valor y corrí hasta ahí. Al entrar, sentí una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. La señora ya no estaba, pero don Ernesto respiraba agitado, mirando fijamente hacia la puerta, como si la hubiera visto salir. No dormí ese día, ni el siguiente. Me cambié de piso poco después. Hoy ya no acepto turnos nocturnos, pero cada vez que paso cerca del 5º piso, me detengo a ver por la ventana de la escalera. Y a veces, solo a veces, juro que veo a alguien ahí adentro, parada, mirando hacia afuera, esperando su próximo paciente. Historia número 3, cuarto 3B. Trabajo como recepcionista nocturno en un pequeño hotel del centro de Puebla. No es un lugar lujoso, pero tiene su encanto colonial. Habitaciones con techos altos, ventanales de hierro forjado y un patio central con fuente. Antiguamente era una casa señorial del siglo XIX, y algunos dicen que incluso fue hospital durante la Revolución. No creía en esas cosas, hasta que me tocó una noche en la que algo no encajaba. El turno comenzó como siempre, a las 10 de la noche. Me despedí del recepcionista del día, revisé el libro de registro y me serví un café. Apenas había 3 huéspedes esa noche. Uno era un viajero alemán, muy callado. Otra era una señora de Oaxaca que venía por cuestiones médicas. Y el tercero era un hombre que había llegado sin reservación, poco antes de las 9. Pidió el cuarto 3B, el más alejado, al fondo del 3er piso. Normalmente evitamos asignar ese cuarto. No está mal físicamente, pero hay que decirlo, la gente se queja de ruidos, de que alguien camina por dentro.
Nada concreto, pero frecuente. La mayoría pide cambio antes de pasar una noche entera. Pero el hombre no se quejó. No pidió nada. Apenas dijo su nombre, que olvidé al instante, y pagó en efectivo. Subió sin maleta, sin mochila, solo con una chaqueta en el brazo. A las 11:12 de la noche, recibí la primera llamada del 3B. Descolgué. Sí. Silencio. ¿Hola? ¿Desea algo? Más silencio. Solo escuchaba una respiración entrecortada, como si alguien se escondiera o llorara. ¿Todo bien? Y luego, muy bajito, una voz femenina. No puedo salir. Colgué de inmediato. Supuse que alguien se había metido al cuarto por error, o que el huésped había dejado la línea abierta. Marqué al interno del cuarto. Nadie contestó. Tomé la linterna y subí. Cuando llegué al pasillo del tercer piso, el aire estaba frío. Muy frío, como si hubiera una ventana abierta, pero todas estaban cerradas. Caminé hasta la 3B. La puerta estaba cerrada. Golpeé suavemente. ¿Se encuentra bien? Nada. Ni un ruido. Toqué la chapa. Estaba abierta. Empujé la puerta. El cuarto estaba vacío. Sin maletas, sin señales de uso. Solo la cama perfectamente hecha, como la dejamos los de recepción antes del turno. ¿Y el huésped? Busqué por el baño, debajo de la cama. Nada. Revisé el registro. Tenía el pago en efectivo, el número de identificación, pero no estaba ahí. Volví a recepción. Marqué a su número de habitación de nuevo. Ocupado. Cerca de la 1:30 de la mañana, el huésped alemán bajó nervioso. Me preguntó si había alguien en el piso de arriba. Escuché golpes, me dijo. Como si movieran muebles. Fui a revisar. No había nadie más en el hotel, salvo esos 3 huéspedes, o 2, porque el del 3B no estaba. Revisé cada cuarto. Vacíos. Cuando pasé frente a la puerta del 3B, escuché algo desde adentro. Como una voz, o una queja. Pegué el oído a la madera. Ayúdame, por favor, no la dejes entrar. Abrí. Nada. Oscuro. El foco no encendía. Cuando entré, el aire estaba espeso. Había un olor leve a humedad, pero también algo más, como flores marchitas. En la pared, encima de la cabecera de la cama, vi algo que no estaba ahí antes, unas marcas como de dedos, como si alguien hubiera arañado la pintura. Volví a bajar, más inquieto que asustado. Saqué la libreta vieja donde los trabajadores anteriores anotan incidentes no oficiales, curiosidades, bromas internas, ese tipo de cosas. Me puse a revisar. Encontré varias menciones al cuarto 3B. Una huésped pidió salir llorando a las 3 de la mañana. Decía que una mujer le hablaba desde el armario. Un señor reportó haber visto a una figura parada junto a la ventana toda la noche. Un huésped desapareció hace 2 años. Salió sin hacer checkout, pero nadie lo vio bajar. La letra era de diferentes personas. Años distintos. Siempre el mismo cuarto. A las 3:03 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Era el interno 3B. Esta vez no dudé. Contesté. La misma voz femenina, suave, llorosa. Él me dejó aquí. Me encerró. No le creyeron. Pero tú sí me crees, ¿verdad? ¿Quién eres? Estoy sola. No quiero que entre otra vez. Si entra, ya no salgo. ¿Quién va a entrar? Silencio. Luego, algo que nunca olvidaré. Una risa. Baja. Inhumana. Se cortó la llamada. No sabía qué hacer. Fui al cuarto por tercera vez. Esta vez con el llavero maestro, el celular grabando. Abrí. Entré. Y en la cama, la manta estaba arrugada, como si alguien se hubiera sentado encima. Al lado, sobre la almohada, había algo escrito con lápiz labial. 3 de agosto. Siempre regresa. Hoy es 3 de agosto. Salí corriendo. Bajé directo a recepción. A las 4:10 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. No contesté. Cuando amaneció, subí una última vez. La cama estaba tendida, limpia, como si nadie hubiera entrado jamás. Fui al libro de registros para ver el nombre del huésped del 3B. Lo encontré. Nombre. Identificación, ilegible. Fecha de entrada, espacio en blanco. Hora, 8:56 de la noche. Pago, efectivo, sin recibo. No había ningún nombre.
Solo una línea trazada como si alguien no supiera qué escribir. Mostré esto al gerente al día siguiente. Se puso pálido. Me confesó algo. Ese cuarto está clausurado oficialmente. No sé quién te dejó usarlo. Lo cerramos hace años. Una mujer murió ahí, encerrada por su esposo. La encontraron semanas después. Desde entonces, pasan cosas. Desde ese día, el cuarto 3B permanece cerrado. Clavaron la puerta. No se renta, pero en los turnos de madrugada, todavía suena el linterno de vez en cuando. Y nadie contesta. Historia número 4. El último pasajero. Soy conductor del turno nocturno en una línea de autobuses interestatales que recorre tramos entre Veracruz y Chiapas. Mi trabajo es sencillo: recojo pasajeros, conduzco y entrego la unidad al siguiente chofer. He hecho la ruta más de 200 veces. La conozco de memoria, pero hubo una noche en la que algo ocurrió, algo que aún no me explico y que me ha hecho pensar en abandonar el volante. Era un martes por la noche. Mi ruta era sencilla, de Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez. Me entregaron la unidad a las 10:30 de la noche, verifiqué que todo estuviera en orden, subieron los pasajeros y partimos. El viaje fue tranquilo durante las primeras horas. Hicimos una parada en un pequeño paradero cerca de Acayucan para que los pasajeros estiraran las piernas. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Un hombre delgado, alto, vestido completamente de negro, con sombrero. Subió sin hacer ruido. Yo estaba revisando el motor con el mecánico del sitio, así que no lo vi abordar. Nadie me dijo nada. Al subir al autobús, lo encontré sentado en el último asiento, junto a la ventana. No tenía boleto. Le pregunté si había pagado. Solo me miró y asintió, sin hablar. Saqué mi libreta de pasajeros y noté que me faltaba uno por contar. Supuse que era él. Seguimos la ruta. Pasadas las 2 de la mañana, la mayoría de los pasajeros dormían. Yo estaba concentrado en la carretera, una zona boscosa, sin faros, sin luz, solo el reflejo de los faros delanteros. Fue entonces que escuché algo por el radio interno del autobús. Un susurro, como si alguien hablara justo junto al micrófono. No entendí lo que decía. Revisé. Nadie más tenía acceso al radio. A los pocos minutos, volví a escuchar la voz. Esta vez más clara. Falta uno. Falta uno. Me detuve en una gasolinera vacía. Bajé y revisé el autobús. Los pasajeros seguían dormidos o medio despiertos, molestos por la pausa. Caminé hasta el fondo. El hombre del sombrero seguía ahí, mirando por la ventana. ¿Todo bien, señor? Giró lentamente. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás. No era miedo, no era enojo, era vacío. Usted se pasó la salida, me dijo con voz grave, apagada. ¿Qué salida? No respondió, solo señaló con un dedo largo hacia la oscuridad fuera del autobús. No había nada, solo monte. Regresé al volante, algo alterado. Seguí manejando. Al cabo de unos 20 minutos, miré por el espejo retrovisor. El asiento del fondo estaba vacío. Detuve el autobús de golpe. Los pasajeros se quejaron. Fui corriendo al fondo. Nadie. El hombre había desaparecido. Busqué por todo el vehículo. Debajo de los asientos, en el baño. Nada. Le pregunté a los pasajeros si alguien lo había visto bajar. Todos dijeron lo mismo. ¿Cuál hombre? La señora sentada justo frente al asiento del fondo me dijo: ese lugar estuvo vacío todo el camino, joven. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Llegamos a Tuxtla sin más incidentes. Pero al entregar la unidad, revisé el video de la cámara interior. No se ve cuando el hombre sube. No aparece en ninguno de los asientos. Pero en 2 momentos distintos de la grabación, el asiento del fondo se hunde, como si alguien se sentara. Y justo cuando la voz dice falta uno, en la grabación se apaga brevemente el audio, como si algo lo hubiera interferido. Llevé esa evidencia al supervisor. No quiso hablar del tema. Solo me dijo: tú también lo viste, ¿verdad? Le pregunté qué sabía. Le llamamos el último pasajero. Se aparece en esa ruta, siempre en martes, siempre a mitad de la noche. A veces sube, a veces solo se ve parado al borde del camino. Dicen que fue un pasajero que murió cuando su autobús se salió de la carretera en los años 90. Nunca lo encontraron. ¿Y por qué dice que falta uno? Porque ese día, el chofer mintió. Dijo que iban 42.
pero en realidad iban 43. Y a ese último nunca lo registraron. ¿Y ahora? Ahora se sube, cada tanto, buscando que lo anoten, que lo cuenten, porque mientras no esté en la lista, no puede llegar a su destino. Le pedí que me cambiara de ruta. No volvió a pasar nada durante semanas. Hasta que anoche, después de años, me tocó cubrir un turno en esa misma ruta. De Coatzacoalcos a Tuxtla. Martes. Turno nocturno. Antes de arrancar, conté a los pasajeros uno por uno. Eran 37. Revisé la lista. 37. Me aseguré. Arrancamos a las 10:38 de la noche. Todo iba bien. Hasta que, alrededor de las 2:15 de la mañana, escuché el susurro otra vez. Falta uno. Miré por el retrovisor. El último asiento, hundido, pero nadie visible. Esta vez, no me detuve. Seguí manejando, sin mirar atrás, sin responder. Solo tengo una regla ahora, contar bien. Siempre contar bien. Porque si alguna vez olvido a uno, tal vez, me toque quedarme en el asiento del fondo. Historia número 5. Turno en la tienda. Trabajo en una tienda de conveniencia 24 horas en las afueras de Querétaro, justo en la carretera que lleva a San Juan del Río. Llevo casi 4 años haciendo turnos nocturnos ahí. Me gustaba la tranquilidad. Poca gente, poco ruido, solo yo, las cámaras y el zumbido constante de los refrigeradores. Pero desde hace unos meses, todo cambió. No sé si lo que voy a contar me pasó de verdad o si simplemente me afectó la rutina, el insomnio o la soledad. Todo comenzó una noche de septiembre. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, como siempre. El encargado del turno anterior se fue temprano porque su esposa estaba por dar a luz. Me quedé solo desde las 9:30 de la noche, sin problema. A las 11:40 de la noche, ya no había clientes. Afuera, la carretera estaba desierta. A las 12:03 de la mañana, entró un hombre, alto, flaco, con un gorro de lana a pesar del calor. No dijo nada. Caminó directo al fondo, hacia los refrigeradores. Pensé que iba por una cerveza, pero se quedó ahí parado, sin abrir nada, solo viendo su reflejo en el vidrio, como si esperara algo. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Entonces, sin moverse, me dijo con una voz áspera: ¿sabías que aquí mataron a alguien? No supe qué decir. Disculpe. Aquí, dijo, señalando el piso frente al refrigerador de refrescos. Justo ahí. Hace años. El tipo se desangró mientras sonaba la alarma, pero nadie vino. Se giró lentamente y me miró. Tenía los ojos profundamente hundidos. La piel seca, como si llevara días sin dormir. ¿Vas a quedarte aquí mucho tiempo?, preguntó. Tragué saliva. Hasta las 6. Asintió. Salió sin comprar nada. Miré las cámaras para revisar su entrada. No aparecía, ni en la puerta, ni en los pasillos. Era imposible. Lo vi con mis propios ojos. Revisé 3 veces. Nada. Pensé que era una falla del sistema. Reinicié todo. A la 1:27 de la mañana, escuché que alguien movía cosas en el pasillo de los cereales. Fui a revisar. Las cajas estaban en el suelo. Nadie cerca. Escuché pasos en el área de atrás, donde guardamos los productos. Tomé el palo de escoba y caminé lentamente. Al abrir la puerta, sentí un frío anormal. No es exageración. Como si me metiera en una nevera. Y allí, en la pared, alguien había escrito con plumón rojo: no lo olvides. Revisé las cámaras de nuevo. Esta vez, vi claramente cómo las cajas de cereal volaban solas del estante. Nadie las tocaba. Nadie aparecía en la imagen. Solo se caían de forma violenta, una tras otra. Llamé al supervisor. Le conté lo que pasó. Me pidió que no dejara el mostrador, que quizás era alguien jugando una broma. Pero esa noche ya no entró nadie más. Pasaron unos días sin incidentes. Hasta que un martes, cerca de las 2 de la mañana, mientras barría el pasillo central, el interfono sonó. Eso nunca pasa. Solo usamos el interfono cuando hay alguien en la bodega o en el cuarto de cámaras. Yo estaba solo. Levanté el auricular. Solo un susurro. ¿Te acuerdas de mí? Lo colgué de inmediato. Ese mismo día, cuando llegaron a hacer limpieza de refrigeradores, uno de los empleados me preguntó: ¿tú sabes por qué hay una grieta en la baldosa del fondo? ¿Cuál baldosa?,
Me llevó al refrigerador de refrescos. En el mismo lugar donde el hombre del gorro señaló, había una línea negra en el piso. Alguien había intentado cubrirla con pintura, pero se notaba. Más tarde, hablé con un repartidor viejo que lleva años abasteciendo esa tienda. Le pregunté si sabía algo. Se quedó callado un rato. Aquí hubo un asalto, me dijo. Años atrás. Un tipo se metió de madrugada. El cajero se negó a darle la caja. Le disparó. El cajero cayó ahí, donde estás parado. Murió desangrado. El asaltante escapó. Nunca lo atraparon. Dicen que el cajero era un muchacho nuevo. Tenía solo 3 días trabajando. ¿Qué día pasó? Martes. Como hoy. Desde entonces, cada martes por la madrugada, pasa algo. Pequeño al principio, un foco que se apaga solo, una puerta que se abre aunque esté cerrada, un producto que desaparece del estante y aparece tirado en el suelo. Pero conforme se acerca la hora exacta en que ocurrió el asalto, las 2:46 de la mañana, el ambiente cambia. Se vuelve espeso. El silencio se convierte en un zumbido que te taladra el oído. Y justo a las 2:46, cada martes, el timbre de la puerta suena. Pero no entra nadie. He revisado el video. El timbre suena. La puerta no se mueve. No hay nadie afuera. Una vez, me atreví a salir. A ver si había algo. Alguien. No vi nada. Pero al regresar, en el mostrador, encontré un recibo de venta impreso. De una compra que no hice. Producto, agua embotellada. Hora, 2:46 de la mañana. Cajero, nombre del muchacho muerto. Ese recibo lo guardé. Lo tengo en mi cajón, bajo la libreta de reportes. No se ha borrado con el tiempo. Sé que suena como una locura. Pero si alguna vez pasas por la tienda entre las 2:40 y las 3 de la mañana, quédate afuera. Mira desde la ventana. Fíjate en el refrigerador de refrescos. Tal vez veas al hombre del gorro. Tal vez escuches el interfono. Y si lo haces, no contestes. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.